que le ponga pro. Ahí viene, sí. Yo soy Lady Bravo. Ah, hola, ¿qué fue? ¿Qué tal? Mucho gusto. Lo mismo. Salimos del teléfono también, ¿o no? Sí. Pues una vez. Chévere, gracias. Ahora nos vemos. Espérame. Bueno, empezamos. Ahí, yo te voy poniendo. Ahí. Ya. Bueno, ¿sí me escuchas bien, Vladimir? Alto y claro, muy bien. Muy bien. Entonces vamos a dar inicio. Lo que puedo hacer es mirarlo yo y te voy y nos acomodamos. A ver, ¿dónde está el volumen? Bueno, iniciemos entonces este conversatorio. Déjenme mostrarles aquí la portada de Raterito. Vamos a conversar sobre Raterito, que es un libro escrito por José Lor y en el proceso editorial estuvo Vladimir Zambrano. Es un gusto estar en este encuentro y quería iniciar. Me esperan un ratito, es que vengo en la correteadera, entonces estoy con todo mezcladito un poco. Yo creo que en esta obra vemos la magia de la pluma de José Lor. Esta es una novela infantil que nos invita a una reflexión profunda mientras vamos viendo este tema de las aventuras. Cada vez que leo a José Lor me sorprende me sorprende encontrar una prosa sencilla, pero llena con esta poesía de la vida, con la identidad de Manabí, con toda la cultura, con lo cholo y lo montubio, y encontrarnos en José Lor un artista multifacético, porque él no solamente escribe, él también tiene el tema de la plástica, y todo él es de una sensibilidad impresionante. Y el conversatorio lo vamos a realizar con José y con Vladimir. Vladimir, por su parte, es un escritor, es un investigador. Yo creo que se va a convertir y se está convirtiendo en un referente de la investigación de lo manabita, de Manabí. Es compañero, al igual que José, en el Club de Lectura El Quijote. Con Vladimir compartimos espacios en la Corporación Cultural El Quijote, y ahí también ha tenido interesantes estudios sobre estos temas de Manabí y El Quijote. Entonces vamos a compartir esta mañana y quiero empezar primero agradeciendo a la Casa de la Cultura, a la Sala MAC, desde donde estamos transmitiendo en este momento, y a todas las entidades que han auspiciado esta Feria del Libro, que tiene a José Lor entre sus organizadores. Felicitaciones, José. Está ahorita un poquito, se retrasó la inauguración, pero es un evento maravilloso donde vemos autoridades, donde vemos gente que escribe, mucha gente de acá de Manabí se ha dado cita y de otras partes del país. Y vamos a lo nuestro, a Raterito. Para mí, Raterito es una obra que con mucha ternura nos introduce en el tema de las andanzas infantiles, y en esta trama infantil y tal vez de adolescentes, de estas aventuras, también nos encontramos con que atrapa a la lectura de las personas adultas. ¿Cómo lograste contar esta historia? Al igual que el nexo con el pasado, tienen estas características las obras de José Lor, que si bien son dirigidas a un público infantil, logra captar también la atención y se convierte en una lectura para el público adulto. ¿Cómo llegas a esto, José? Bueno, buen día, oyentes y televidentes que a través de estos medios de la tecnología nos unen mediante la distancia. Un saludo virtuoso, solidario y cariñoso desde acá, desde la Casa de la Cultura, de la Sala MAC de Mando, que abraza con este océano a todos y cada uno de ustedes. Vladimir, buen día. Cordiales saludos, doctor. Un paneo, pero hemos comenzado un poquito tarde en el auditorio, entonces todas las personas están concentradas en el auditorio para que vean el público que nos estás viendo y que nos estás escuchando acerca de lo que está realizando la feria acá en Manta. Esta feria que es local, pero que han venido escritores de Manabí, también escritores de otros lados. Eso. Y vamos a continuar con el tema que estamos abordando, que es la parte editorial, el tema de esta obra, Raterito. Soledad me preguntaba cómo había abordado este tema. Bueno, la novela es ambigua, ¿no? Y qué bueno que el escritor pueda hacer que cuando lea la novela, el lector
crea que es realidad. Sin embargo, uno, así como en la poesía, se inspira en el objeto lírico o los lugares, también estoy inspirado en una comunidad de Manabí que se llama Agua Blanca, que es cerca de Puerto López. Es una comunidad rural en el cual hay un museo arqueológico de sitio, y de allí viene esta inspiración, como decía, inspiración de pronto lírica. Y bueno, ya está plasmada la novela, Sí, ha sido publicada, y ahora estamos haciendo en esta feria del libro, con Soledad, con Vladimir, hablar del tema de la novela Raterito. Vamos a continuar dialogando. como comentaba hace un momento, Raterito es una obra infantil, pero que llega a las personas adultas. ¿Cómo cuando tú trabajaste con José en la edición de este libro, Vladimir, cómo viste tú este potencial de la obra? ¿También lo descubrieron ustedes juntos con el autor? Sí, efectivamente, cordiales saludos, María Soledad Vela, doctor José Lor, y a nuestros amigos que se conectan. Aquí también nos acompaña Edgar Jaramillo Bernal desde Nueva York, desde la Biblioteca Pública de Nueva York, en este interesante diálogo. Y saludos pues a la comunidad de lectores, de editores que participan en la feria de Manta y que nos están escuchando. Efectivamente, he podido caminar por invitación del maestro José Lor en el trabajo de dos obras. La primera obra fue Nexo con el pasado, a la que tú te referiste, María Soledad, y que José Lor nos indica que el escenario era Puerto López, era Agua Blanca. Y esta segunda obra, que es una temática distinta, pero que se conjuga con la primera, se denomina Rateritos, que es urbana, que es en un puerto, en un sitio que tiene elementos identitarios que el escritor José Lor se preocupa en describirlos y traslada un bonito mensaje, que siendo que es una novela cuyo personaje principal es Inocencio, un joven, un adolescente, la novela va dejando registros de eventos en una ciudad a la que el escritor le denomina Mar Azul, y es urbana. Entonces son jóvenes con situaciones contemporáneas de la urbe. El nombre Rateritos hace pues la alusión a sucesos que se van dando a lo largo de la trama de esta novela. José cumple, como escritor, es un hombre que estudia la literatura, y él cumple con los cánones de la escritura, de la narrativa. Toda novela, todo cuento tiene una introducción, tiene un desarrollo que es el nudo, y tiene un desenlace. En esta propuesta literaria de José Lor, él aborda con bastante creatividad el desempeño de los personajes y los va colocando en un lienzo y va describiendo a lo largo de su narrativa los hechos que le permiten a uno viajar con los personajes. Yo creo, María Soledad, que tú pues hiciste una presentación de esta obra Raterito en una feria de hace pocos años, con anterioridad, y pudiste también disfrutar de una narrativa muy agradable del subgénero, es una novela con el subgénero de la aventura, y que es traída con escenarios muy propios de nosotros, de aquella localidad que José le denomina Mar Azul. Así es. Yo creo que tú mencionaste el personaje principal, Inocencio. Ya es parte, yo creo, de los personajes literarios de este Manabí, una provincia generosa, en la cual la cotidianidad siempre se presenta sin ocultamientos. Inocencio es ese niño que marca las vidas, que se escapa de la infancia sin darse cuenta y empieza a marcar el camino de la larga vida que nos espera después. ¿Crees tú, José, cuando tú escribiste la obra, ¿cómo ves a Inocencio? Yo creo que tú siempre le pones el lado positivo, pero Inocencio nosotros podemos ver que es hijo de una persona que se dedica a la delincuencia. ¿Cómo se ve el futuro de Inocencio? Bueno, yo creo que los niños, los adolescentes y los jóvenes del pasado aspiraban a la felicidad. Los niños, los adolescentes y jóvenes de ahora actualmente tienen también esa felicidad. Hoy día, con la tecnología
posiblemente pueden buscar ciertos destinos, a veces fortuitos, ya puede ser en la parte positiva o en la parte negativa. Creo que los niños, los adolescentes, tienen en este caso, este adolescente, tienen esa fuerza para crear. Inocencio es un niño que como todo niño de pronto no le caen bien ciertos profesores porque no tienen esa pedagogía, no tienen esa metodología, no tienen esa lúdica para atraer a los niños. Y de pronto ahí hay un profesor que cuenta las historias, como esas historias universales, pero él tiene su propia historia. Entonces ahí va la narrativa de enfocar esa parte ancestral, ¿no? Esa parte que en realidad nosotros tenemos que conocerla, porque si la desconocemos, si nosotros no conocemos nuestras raíces, entonces no vamos a tener un futuro. Cuando hablamos de esto, quiero enfocar a la intraculturalidad, que es lo local, lo nuestro, ¿no? Y luego yo creo que todos debemos conocer eso y luego a entrar a la interacción cultural, que es la parte ya regional, para justamente entrar a la interculturalidad. No podemos ser interculturales si nosotros no conocemos lo nuestro. Entonces, Inocencio, como su nombre, hasta su nombre le indica, su parte inocencia. Por ejemplo, nosotros en Ecuador, si hacemos un dibujo, hablemos de un volcán, ¿no? Entonces vemos que esa parte de arriba tiene fuerza, ¿no? La parte que no es inocente, es agresiva, el fuego, los colores inclusive calientes, ¿no? En cambio, esa parte de abajo es la parte fría, de los colores fríos, como el azul, ¿no? Como la cuestión de un arroyo cantarino que se desliza entre su lecho de roca. Entonces, esa parte ingenua, así es nuestro país. Entonces va reflejando en esa inocencia de Inocencio. Yo creo que si nosotros nos ponemos la mano en el pecho, quien no ha cometido ciertas, posiblemente, digamos, barbaridades o ciertas injusticias como la que nosotros, entre comillas, ponemos a Inocencio como un chico ladrón. Y por eso su nombre es un diminutivo raterito, ¿no? Porque inclusive su padre, que es pescador, él ya llega, él estaba justamente en la cárcel, llega por algo ya que ya no pudo, o sea, él hizo todo lo posible por conseguir trabajo, él justamente lo que pasa. Hoy día, por ejemplo, actualmente conocemos que 30 embarcaciones aproximadamente fueron quemadas acá en Manta, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esos dueños de esas embarcaciones que se quedan sin nada, que se quedan sin su herramienta de trabajo y de pronto no consiguen trabajo? Entonces el papá había trabajado en una embarcación que había sido abandonada de unos panameños y luego él estuvo como 2 años allí haciendo de guardianía y todo eso, pero ya se quedó sin todos sus ahorros, o sea, y luego buscaba trabajo y no le daban trabajo, así que hizo cosas indebidas y por eso justamente, pero en otras palabras, como se dice que Tales de Mileto dice que hace muchísimos años atrás decía que las leyes son como las telarañas, que solo atrapan a los insectos, pero los tigres la rompen. Entonces, en otra palabra, el papá Inocencio está por nada allí. Exacto. Bueno, y justo ahorita hablando de Inocencio, nos viene una reflexión que le quiero pedir a Vladimir, no solo como editor, sino como lector. Inocencio nos enfrenta a la sociedad, a esas preguntas de decir, ¿es justa la sociedad? ¿Es justo que los niños vayan a la escuela y les hagan bullying? ¿Es justo que el futuro esté marcado por el futuro de nuestros padres? Entonces quería pedirle alguna reflexión a Vladimir sobre este tema. En la novela, José pone a Inocencio, hijo de un hombre que, como lo describió el autor, cae preso y sufre la familia el estigma de que su padre es un ratero que ha caído preso, con el conflicto social de la casa, de la salud emocional de la madre, de una hermana mayor que se esfuerza en trabajar en una panadería por salir adelante, por el presupuesto. Entonces, en la trama, el joven Inocencio carga ese estigma y de su papá
y se ve involucrado en un hecho que insinuaba que él también había hurtado algo que no le pertenecía. Entonces, pero vemos a un muchacho que quiere escapar de esa realidad, que a través de la imaginación y de la lectura, porque Inocencio es un joven que lee, que le gusta investigar, que le gusta la historia, y él fantasía con hechos, pero en medio de esa fantasía se van cruzando momentos que sí son reales, y ahí es donde viene un poco la trama de la novela, porque pues hay un tema de unas cuevas, de un encuentro con un concepto, con una idea de lo ancestral. Entonces, el texto de José se lo puede leer en varias capas. Lo puede leer como una novela en cuanto a un enfoque social, es urbano. José mismo es habitante de la parroquia Eloy del Faro, él tiene su taller, su desempeño como maestro, como educador, juntamente con su esposa en sectores donde lidia con lo urbano alrededor de la periferia y reclaman un espacio que muchas veces la centralidad excluye a jóvenes, a sitios, lugares. Entonces, un poco es la preocupación de José de generar ese registro, pero como también José es un activista del pueblo cholo, él es un artista que se reúne alrededor de un activismo social de reconocimiento identitario en la localidad de Manta, entonces también genera un registro sobre la necesidad del reconocimiento del pueblo cholo, a través de que esta novela se van generando señas, va dejando pistas sobre temas identitarios. Entonces esta novela cumple con varios elementos que lo hacen atractivo la lectura, que lo hacen una lectura muy bonita y que permiten comprendernos a José como un autor contemporáneo, un hombre que conoce de lo que escribe y que le propone a la sociedad un texto para entretenerse, para poder vivirlo, y que mientras nos estamos entreteniendo con su lectura nos va dejando un registro que nos permite luego pues generar otros diálogos, como bien lo señala José, intraculturales. Algo que comenté hace un rato sobre Raterito y sobre el personaje y también en esta obra, es que a pesar de que es una denuncia, siempre nos deja el sabor de que las cosas pueden cambiar. Habla, por ejemplo, cuando habla de Mar Azul, yo creo que algunos de los lectores decimos Mar Azul es Manta. Y dice en su obra, casi no creerías lo mucho que se ha escrito sobre este pueblecillo. A veces digo así porque la ciudad no deja de ser aldea, porque en las calles de la ciudad muchos se cagan y se mean. A las autoridades responsables de la ciudad no les interesa mucho el orden, el control, sino los votos, y a veces dejan que los ciudadanos hacen lo que se les pegue en gana. Entonces vemos un poco la denuncia de la ciudadanía descontenta, de la ciudadanía siempre esperando más. Pero más adelante hay algo que a uno le deja un sabor hermoso, porque dice también en la obra, Mar Azul, que es la ciudad donde se desarrolla esta novela, será grande, con la ayuda de todos. ¿Cómo concibes tú esta visión, José? ¿Hay una visión optimista en la sociedad de que la ciudadanía logra hacer lo que a veces las autoridades se olvidan, o que haciendo una visión de la sociedad nosotros tenemos días de optimismo? Bueno, yo creo que a veces nosotros solamente vemos una cara de la moneda. Cuando hablamos del amor, solamente hablamos de esa expresión de la belleza, de la vida, del amor y del arcano. Pero más allá del amor, en la parte de la otra cara de la moneda está el odio. Por un lado podemos hablar de esa moneda que está el matrimonio, y por otro lado de la cara de la moneda está el divorcio. Entonces lo importante es enfocar desde la parte ancestral hasta la actualidad también esas dos partes, ¿no? Esa parte de ese paisaje hermoso que a través de las cuevas, ¿no? Esa parte mágica de esa parte ancestral, pero también ilustrar lo que está sucediendo fuera. O sea, si nosotros vemos que nosotros tenemos una parte interior y también tenemos una parte exterior, a veces de pronto vemos que Soledad
tiene una bonita sonrisa, tiene unos ojos hermosos, es Salgo totalmente piropeada. bella, pero que de pronto en la casa tiene problemas. De pronto es como un yoyo. Exteriormente conocemos a Soledad, pero no conocemos a Soledad en la parte interior. Entonces, en esta obra la idea es mostrar esas dos partes, ¿no? La parte exterior y la parte interior. Y no es que estoy justificando como escritor, sino que también es importante justificar, mirar esa parte que de pronto le damos la espalda, que no vemos, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de la migración. A veces le damos la espalda a la migración, le damos la espalda a la frontera. Creo que la pandemia fue algo muy importante para hacernos ver, por ejemplo, leer el libro que no hayamos leído, de ver la película que no hayamos visto. De pronto, mira, inclusive se abrieron las puertas del Museo del Prado en Madrid, y qué bonito, que no se abrían antes, justamente se abren en la pandemia. Ustedes, yo los he leído a ustedes a través del Quijote, hicieron un bonito ensayo justamente en pandemia. Entonces, esa parte positiva, esa parte negativa es lo que más o menos se describe y es lo que trato de profundizar en esta obra raterista. Hermosas palabras, y yo creo que esa es la sensibilidad que tiene José, que va encontrando la naturaleza humana y nos va describiendo de una manera sencilla, porque el libro Raterito es para niños y para grandes. No importa cómo estemos preparados, sino que la lectura siempre nos va a llevar a conclusiones interesantes. Y también en este año en que Manabí ha sido declarada provincia gastronómica, vemos también que esta obra Raterito tiene esa actualidad o tiene esa identidad de Manabí. Es una obra que tiene el aroma a Manabí. En esta obra, él nos retrata la vida y la gastronomía manabita. Muchos dichos, muchas cosas ricas que se comen en esta provincia, y vamos a encontrar en la descripción que nos hace las delicias manabitas. Quiero leerles una parte donde la profesora Lucía, cuando Inocencio va a conversar con ella, hay una descripción que nos hace José Lor. Cuando Inocencio abrió la puerta, ella levantó la vista de su taza de café. Tenía un bolígrafo en mano y un bolón de plátano con queso en la otra. Migajas del bolón caían sobre los papeles que estaba escribiendo. Sonrió. Y tenemos otra referencia que les quiero leer sobre estas delicias de Manabí. Maruja se encogió de hombros. Un gran cansancio la invadió. Se antojó de una taza de chocolate caliente, recordó que habían quedado unas cuantas pepas del cacao chonero puro de aroma que tostó y leche aún quedaba. Tú, Vladimir, que tienes esta sensibilidad también como manabita, pero también escribiendo hacia Manabí, ¿crees que en esta obra nosotros encontramos eso, la esencia de Manabí, que José tiene en su pluma el arte de retratar a nuestra provincia en su obra? Por supuesto, y lo hace José desde la mirada urbana, porque Manabí tiene dos lugares muy marcados, la parte del interior que le conocemos del campo y las partes donde ya están conformadas las urbes en todas las cabeceras cantonales en desarrollo en la provincia, unas con mayores accesos a bienes y servicios para quienes conviven en las ciudades, con otros con dificultades de acceso a servicios, pero en todo caso hay una división clara entre lo urbano y lo rural en Manabí. Entonces, mucho de este tema, José, y ahí viene parte de su trabajo como escritor, él lo enfoca desde la mirada urbana, desde una mirada de lo urbano hacia afuera, y encuentra en lo urbano ese tema de los túneles, está asociado con registros que han dejado historiadores, que José los conoce muy bien, de que en la Mar Azul, que le denomina como tú le dijiste, Soledad, a Manta, habían túneles en el antiguo nombre en la ciudad aborigen anteriores. Hay capas sobre los cuales. Entonces, el personaje explora esos espacios y hace mención de José, de hallazgos, de rastros nativos, de culturas ancestrales, que
Posteriormente, quienes han trabajado en este tema de exploración, pues los han ido encontrando y ahorita los vemos en el Museo de Manta. Entonces, hay una preocupación, José, en no solamente dialogar con el lector en una novela con una trama social, sino que quiere, en la medida que va desarrollando la novela, quiere llevar al lector al encuentro de estos hechos, al encuentro de estos eventos que cobran una significación porque todos ellos se atan y se construyen. Bueno, aquí hay que quien maneja ¿Me puedes ayudar con? tiene que sacar. Porque hay una interferencia. Sí, tiene que sacar. Elimina esta. Ajá, sigamos. Entonces, se necesita es quien genera el registro, quien genera el desarrollo de la novela, que es el autor, plantea y propone al lector el encuentro con elementos de un entorno desde la mirada de la urbe. O sea, ¿qué elementos de la urbe todavía nos permiten albergar? Porque la urbe trae inmerso la modernidad, los nuevos elementos, son los primeros contactos con los nuevos tiempos, pero ¿cuál es el registro que tiene la urbe también de una tierra que mantiene tradiciones, que mantiene costumbres? Entonces, ahí radica el valor de esta linda novela de José Lord, María Soledad y Público. Ahí radica la capacidad de poder nosotros enfocar un texto nacido desde la piel de nuestro entorno, contándolo al mundo como magistralmente lo ha hecho el doctor y maestro artista del pueblo cholo, doctor José Lord. Y acá viene la pregunta para José también, porque sabemos que José no nació acá en Manta, pero acá ha hecho su vida. ¿Cuál es el significado de esta ciudad en tu vida? Aparte de Manabí, ¿qué sientes por Manta? Porque nosotros vemos el amor hacia Mar Azul, que yo creo que es Manta, es lo que creemos, pero quisiera que tú nos describas a Manta, tanto en la obra como en tu corazón. Bueno, yo nací en el campo, en Chone. Nuestros padres tenían una casa en Chone, pero tenían finca. Y me enseñaron a respetar a la naturaleza. Crecí en medio de los animales, de los insectos, de los caballos. Creo que me desarrollé bajo las patas hebrantes, los caballos, las colas revoltosas y las tienes al viento. Aprendí a manejar el lodo, el barro. Creo que de allí sale la parte de la escultura. Y luego a los 9 años nuestros padres trajeron a Manta. Y ya a los 11 años ya estuve ya acá en Manta. Pero lo que me encontré fue con el mar. Me encontré con la arena, dejé el río grande y me encontré con un mar amplio que me abrió las puertas con las olas, con los astilleros, y yo recogía allí esos rechazos que dejaban los carpinteros navales y comenzaba a crear cosas. Y en vez de moldear con el barro, comenzaba a moldear con la arena. Hay una definición que me encanta, que es del arte, que dice que es la ciencia de los signos, de los símbolos. Eso implicaría como que hay un divorcio entre forma y contenido, pero más bien hay un matrimonio perfecto entre forma y contenido. Entonces hoy día tenemos, en el tema de libros, tenemos esa parte de darle lectura, no solamente a la hoja, al libro, sino de darle lectura a una película, a una música, a todo eso. Y Manta me encantó el clima, me encantó todo, de tal forma que yo he tenido oportunidades por viajar o sea, de quedarme en otros lados trabajando, fuera del país. Yo soy migrante retornado, pero sin embargo Manta no lo cambio por nada. Manta como que, pero no dejo mis raíces. Entonces, la obra se enfoca también en esa parte de la intraculturalidad, de no dejar mis raíces. Cuando habla Soledad acerca de la gastronomía, Soledad es una
Es una mujer que es sumamente preparada, inteligente, más que todo, ella tiene una maestría en lo que tiene que ver con la literatura infantil y, y que haya hecho la crítica de arte, que haya hecho el comentario literario de esta obra. Yo soy un hombre muy feliz, afortunado por hacerlo, que Vladimir haya hecho el tema de la revisión del texto, de la parte editorial. También soy un hombre afortunado porque Vladimir es un joven que en realidad se está preparando y viene preparado en la parte literaria. Yo creo que en estos momentos está sumamente bueno como para hacer este tipo de editoriales a los escritores. Y esta es la oportunidad para felicitarlo y también decirle a otros escritores que tenemos ahí a Vladimir, ¿no? Que tenemos a Soledad. Soledad le encanta la parte de la literatura, ella se mueve, ella vibra en el tema por eso pertenece al Club del Quijote. Y en estos encuentros ella es feliz como lo soy feliz yo. Mar Azul es Manta. Tal cual, Mar Azul es Manta. Y bueno, como comentabas de Vladimir, también Vladimir ahora tiene una gran labor en lo que es llevar la cultura manabita, la cultura de nuestro país, a Nueva York, a los Estados Unidos. Ha estado haciendo labores muy importantes allá con el tema de la silla manteña, en encuentros culturales, dejando el nombre del Ecuador en alto y sobre todo continuando con esa vocación que tienes, Vladimir. Y volviendo al tema este de Raterito, es una obra de aventuras. Entonces, tú como editor ves, ¿cómo ves el tema del suspenso que se crea? Porque aparte de las reflexiones que vamos haciendo, hay una historia, sí, hay un suspenso. ¿Tú crees que se genera este tema para poder mantener al lector esperando el final? Sí, si bien José acaba de explicarnos ahora de su procedencia, de su encuentro, esta novela es el reflejo de lo que la política pública en estos últimos tiempos ha mostrado para la provincia, declarándole a la provincia Cholo Montubia, porque dice, en la novela se ven los elementos, no tiene una intención la novela de darnos un discurso, un sermón, un didactismo, va contando, se va sintiendo, se va respirando el ambiente. Y luego lo que le hace que el género de la novela atrape al lector es precisamente la línea de aventura con episodios de suspenso. Hay unos episodios muy bien narrados, o sea, se ve la capacidad del escritor de utilizar la palabra para poder llevarlo al lector a no querer soltar el texto y luego poderlo a otra persona referenciarlo y decirle, léelo por favor. Entonces, ahí hay unos elementos que queremos dejarlos para nuestros lectores, para aquellos que quieran adquirir la obra de Rateritos de José Lor, para que puedan encontrarse con este género que es de la novela corta, la que tiene aventura y que tiene tintes también en su momento de suspenso. Tiene un momento que es un clímax de muy bueno, de mucha intensidad, de mucha intensidad. ¿Por qué José estudia la literatura? Yo tuve el gusto de conocerlo a José hace algunos años atrás en unos espacios en el Museo Canceví, y lo escuchaba a José Lor haciendo crítica literaria. Exponían unos escritores, llevaban su texto, y lo escuchaba a José con una inquietud de desmenuzar la obra, de analizarla. Entonces, estas son las preocupaciones, porque José también es un artista plástico, él pinta, esculpe la piedra, madera, pinta sobre óleo, las diferentes técnicas. Entonces, José sabe lo que es el uso de varios componentes para al final poner una obra. Entonces, en la literatura, José se ha preocupado también en estudiarla, entonces él sabe cómo asirse de varios elementos, de varias técnicas, para al final, en el lienzo de la escritura, dejar un texto muy agradable, con mucha fuerza, con una muy buena capacidad, y brindárnosla a los lectores de Manta, de Manabí y del mundo, con una gran satisfacción de poder tener el disfrute lector de su texto. Efectivamente, creo que José como artista tiene también una esencia privilegiada, porque como comentamos, él no solo tiene ay, perdón, ay, se me fue, ahí.
Él no solamente tiene la sensibilidad para las artes plásticas, sino que él también tiene esta sensibilidad para la literatura. Entonces, es multifacético en su esencia artística, pero también es multifacético, ahorita que lo escuchábamos conversar, es multifacético en su esencia, en sus seres, en su identidad, porque él naciendo en el campo se viene a la playa. Y como dice, ¿qué me dio Manta? Me dio el mar, me dio la arena, es decir, le dio otro paisaje y le permite unir al Manabí, a ese Manabí entero que tiene campo, que tiene mar y que tiene diferentes vivencias en él. También algo en lo que a José le gusta profundizar, tanto en lo plástico como en lo literario, es el patrimonio cultural, porque también vemos en nexo con el pasado esa entrada en ese patrimonio cultural manabita. Acá también en Raterito. El patrimonio cultural tiene una importancia y tú quieres proponerlo en tu obra literaria para que se conozca nuestro patrimonio manabita. Bueno, yo creo que el patrimonio, ese legado, es la herencia que se une con la identidad y se fortalece con la memoria. Y dentro de esta obra está la parte de la identidad, la parte de la memoria. Y cuando hablamos de la identidad, tenemos que hablar de la organización. Creo que esa parte de la organización es sumamente vital. Cuando hablamos de la novela anteriormente que hablábamos, Nexo con el pasado, que fue hecha, que justamente el objeto lírico era Agua Blanca, que habíamos hablado anteriormente, justamente está esa parte de la organización, de eso de la identidad. Porque posiblemente cuando hablamos de que tenemos que rescatar, yo creo que la identidad de la cultura manteña no hay que rescatarla, está viva. Nuestros ancestros fueron pescadores, nuestros ancestros fueron orfebres, nuestros ancestros fueron navegantes, nuestros ancestros fueron comerciantes, está totalmente vivo. Posiblemente lo que haya que rescatar es esa parte interna de que nuestros ancestros se comunicaban del uno con el otro, o sea, se comunicaban con las estrellas. No, ellos nos adoraban, no es que adoraban, ni siquiera tenían ese término de Dios, porque ellos nos adoraban absolutamente, ellos eran sabios, ellos dominaban las estrellas, no había el GPS, no había la brújula, o sea, ellos no tenían ninguna de esas herramientas y sin embargo a través de los astros ellos podían viajar de un lugar a otro. Se dice que inclusive estuvieron por Asia. Entonces, bueno, ellos viajaron a lo largo y ancho del mar con sus balsas manteñas. Entonces, esa parte ancestral, esa parte actual, cuando hablamos de ese patrimonio, de esa identidad, de esa memoria, porque es importante conocer la memoria. Y la memoria se va dando hacia atrás, ¿no? Así como la memoria que ustedes tienen una memoria fotográfica, que hablan con tanta lucidez. Yo quisiera tener esa memoria fotográfica que tiene tanto Vladimir como tiene Soledad. Entonces, esa es la parte que en esta novela Raterito queremos, ¿cómo se llama? Pulir un poco más para que esa memoria y esa identidad vaya arrastrando a estos adolescentes y a los jóvenes para que la vivan, para que la puedan cultivar día a día en la cotidianidad. Y hablando de esto del patrimonio, del Raterito, recordando nexo con el pasado, ¿crees tú, Vladimir, que podría convertirse estas obras de José Loor en una saga de Manabí, donde en diferentes lugares puedan pasar estas aventuras infantiles para proponérselas a Manabí para que sea una propuesta ya literaria que nos haga conocer Manabí? Sí, el José Loor va en ese camino. José Loor es muy prolífico en temas, tiene cuentos, tiene poesía, tiene relatos, tiene algunas cosas. Su alma es un alma creativa y parte de tener esa alma creativa es precisamente construir escenarios, llevar a cabo lugares y como un hombre conocedor que estudia la literatura, sabe los diferentes géneros para abordarlos. Es poeta,
tiene un compendio amplio y su preocupación radica en el personaje joven para la construcción de un mundo mejor. Entonces, hay aquello. Yo quisiera, María Soledad, darle un enfoque breve acerca de este texto Rateritos. El texto Raterito tiene como forma una historia, una narrativa que más o menos se desenvuelve en una semana. Tiene personajes adolescentes, personajes adultos en conflicto y adolescentes que se sienten incomprendidos en su momento. Son jóvenes los personajes son jóvenes de nuestras clases medias, medias bajas, y dialogan con otros adultos en diferentes áreas, en el barrio, en la escuela, en los mercados, en las plazas, y desde ahí se genera una dinámica. Hay personajes violentos también en la novela que interactúan con estos adolescentes. Y entonces aquí hay una creación con detalle de los diferentes actores, personajes en la novela, unos con más intensidad, unos con mayor desarrollo, como lo es los principales, porque está Inocencio con sus dos buenos amigos en esta aventura y se va desarrollando el perfil de ellos. Y un poco hay personajes que casi no hablan, pero que están ahí, como la mamá de Inocencio. Entonces, es una novela interesante, es una novela para discutirla en el club de lectura. María Soledad, usted que es nuestra coordinadora del club, podría fomentarnos una lectura de esto, una lectura en grupal para reflexionar mismo. Tenemos al autor y podemos hacer cosas muy, muy bonitas con su texto. Es una lectura para entretenernos y es una muy buena labor, de lo cual yo me he sentido orgulloso de que José me haya permitido, pues, opinar sobre su texto como editor y trabajar en esta presentación. Gracias, Vladimir. Ahora quisiera preguntar a las personas que están online, a las personas que están de manera presencial, si tienen alguna pregunta que hacerle al autor o a su editor. Dejo abierto el micrófono. Creo que también, hasta que las personas se decidan, quería consultarle a José Loor y a Vladimir sobre su experiencia de haber trabajado, de haber forjado estos textos de la imaginación de José Loor, pero irles dando forma para que se convierta en la obra literaria. José, coméntame sobre trabajar con Vladimir, las incidencias. Bueno, trabajar con Vladimir es algo importante, interesante, pero también le puedo decir que también el editor es un poco bien exigente, ¿no? Y a veces ese editor quiere que, así como los personajes, lo quieren direccionar para otro lado, ¿no? Y uno va terminando por otro camino. Pero luego esa inteligencia que tiene el editor, nuevamente toman rumbo, ese rumbo que hay entre el escritor y entre el editor, y nuevamente se encuentran. A veces como que se pierden. Así mismo es el personaje. Los personajes, uno a veces planifica ir hacia allá y el personaje te mueve, como que te cambia de rumbo, lleva a otro destino. Entonces el editor es así. Y Vladimir tiene también esa paciencia, como la tiene Soledad, esa paciencia de poder irte ayudando como un niño de 6 años, ¿no? Porque una cosa es cuando uno escribe, no piensa como editor. A veces en el libro, que es un libro, no es cuando es el libro doméstico, que uno lo hace todo, entonces no tiene esa cualidad o esa calificación o esa técnica para hacerlo. Y Vladimir se ha preparado y tiene la suficiente experiencia como para abordar ese tema del diálogo, de los comentarios, de todo lo que tiene que ver la editorial, y eso me encantó. Y uno aprende.
aunque le parezca mentira, pero uno aprende de él. Así es. Y tú, Vladimir, el trabajo con José y cómo lograr también que una obra infantil con denuncia social llegue a un público también infantil, pero que también se mantenga el mensaje. ¿Cómo fue este trabajo con José? Es que este trabajo, María Soledad y amigos presentes, tiene un origen en el año 2015, 2016, yo creo, José, donde yo le pedí a José que un libro que yo había escrito sobre Canto al Árbol Solitario, con él hiciéramos una presentación en el Museo Cancebí. Entonces, él se ofreció a hacer el análisis de la obra y poder decir un poco a lo que va. Y realmente fue una noche muy bonita. En esa noche, José nos trajo al joven Nefi, que es alumno de don José, y trajo otros caballeros a tocar ocarinas, que ya José estaba avanzado en este tema. Entonces, desde ahí, y previamente a eso, pues ya veníamos construyendo una amistad, un interés en común, y ese interés en común nos ha llevado a un plano de preocupación por la gestión cultural en Manta. Y desde la gestión cultural en Manta, pues siempre las necesidades son mayor que los recursos, tratado de ver de qué manera construimos espacios, desarrollamos aquellas cosas. Entonces, con todo estas ideas y conocimientos, nos embarcamos entonces en los proyectos que él arrancó como novelista, porque ya José venía desarrollando el cuento corto, la poesía, el relato, además de la plástica, pues que es una línea que la trabaja muy bien y tiene un reconocimiento nacional e internacional. Entonces, en esa parte de ahí, él hace la obra Nexo con el pasado y me pide que yo la prologue. En ese momento yo no fui el editor, lo dirigimos a nuestro buen amigo de Jipijapa, a Franklin, y Franklin, pues que también desarrolla escritura, pues hizo una revisión del texto y al final José publica su obra, yo soy prologuista de la misma, y fuimos con la novela Nexo con el pasado hacia adelante, desarrollamos algunos diálogos que los subimos en los canales digitales, y sobre eso pues estuvimos disfrutando. Una novela, las dos novelas yo las he disfrutado muchísimo, y Nexo con el pasado, ojalá la podamos leerla tanto como Rateritos. Luego, cuando José ya me invita en este segundo proceso y me pide, sea usted el editor, Vladimir, el corrector, le digo, seguro, don José, vamos a discutir. Yo tengo puntos de vista, a veces soy complicado, pero soy buena gente. Entonces, fuimos al texto y me encantó la propuesta de José, me encanta su alma noble, me encanta que él es un hombre bueno, y como hombre bueno, pues comprende de que es necesario tener diferencias, porque las diferencias son armónicas para poder buscar la tesis, la antítesis y irnos a la síntesis. Y cuando hay madurez, las diferencias no tienen que ser oportunidades de brecha, sino más bien oportunidades de reconocernos en las diferencias, ver de qué manera nos podemos ayudar. Porque entre José y yo hay una bonita amistad, hemos compartido cafés, nos conocemos en varias otras esferas, hemos hablado de política, hemos hecho viajes juntos, hemos abordado diferentes temas que nos siguen inquietando. Y yo lo admiro mucho al maestro José Lor, creo que es uno de nuestros valores en tiempo presente, y hoy me satisface mucho que es vocal de la principal y delegado para la Casa de la Cultura en Manta, y yo creo que José tiene un serio compromiso con la cultura, y hoy que estamos hablando de Rateritos, con la literatura local. Gracias, Vladimir. En realidad, eso que estás diciendo, la importancia que tiene que José esté ahora de coordinador aquí de la Casa de la Cultura en Manta, también es el momento en que el arte y la cultura se llene de sensibilidad y de corazón. Y le quisiera hacer una pregunta como para terminar, ya ir terminando el conversatorio, preguntarle a José, luego de leer Raterito, ¿qué conversaciones quisieras tú que vayan fluyendo en las familias, en la comunidad? ¿Qué mensajes quisiera que sean los que calen de pronto y que nos hagan remover nuestras conciencias? Cuando Soledad dice que una obra se puede leer, o sea, no solamente individualmente, sino colectivamente, ¿no? Como ustedes lo vienen haciendo con el Club de la Lectura,
pero también se puede leer en familia. Yo creo que nosotros tenemos un compromiso con la sociedad, más que todo con los adolescentes, eh, porque allí está sembrar esa semilla de llevar el libro a los barrios. Soledad también es coordinadora de la Casa de la Cultura de Bahía. Ella está haciendo un buen trabajo también con la mediación de lectura allá en una área que tienen, ¿no? La Casa Americana, ¿no? En la Casa La Americana, Casa sí. Americana, y lo está haciendo sumamente bien. Yo creo que juntos, unidos, fortalecemos esto que queremos. Queremos una ciudad lectora y con estos caminos y con estos trabajos que estamos haciendo, con estos proyectos o emprendimientos en el tema cultural, literario, vamos hacia adelante. Como todo soñador, sueño con ver muchos escritores y mucha gente que esté leyendo, no solamente en el teléfono, sino también que en el libro físico. Exacto, en el libro físico. Esa es la lectura que nos debe quedar. Estamos llegando ya al final de este conversatorio sobre Raterito, de la autoría de José Lor, con Vladimir Zambrano, quien le ha realizado también, quien hizo el trabajo editorial en conjunto con el autor. No sé si en estas quieres algunas palabras finales, Vladimir. Quisiera leer solamente un texto que aborda la primera parte del libro y que va con su presentación. La novela que tenemos en manos es una narrativa local manabita y de la costa ecuatoriana. Su atmósfera y sus personajes son nuestros. Somos nosotros los cholos de la costa, que caminamos por las calles sin una identidad clara como sujetos históricos. Hay que celebrar la preocupación sobre estos temas por parte del maestro José Lor, un artista del pueblo cholo, que arrima el hombro con sus trabajos por la lucha por la designación social y una autodefinición que merecen la diversidad de nuestras poblaciones para una mejor comprensión de su identidad. Lor es reconocido por trabajar tanto la piedra como la palabra, similar a sus ancestros que tallaban sillas de piedra y registraban historias y mitos de forma oral y en sus cerámicas y sellos. No puedo olvidar la primera visita a su taller en el barrio Cuba, en la periferia de Manta, donde en medio de sus esculturas talladas en piedra y madera nos fundimos en un diálogo de mitos y de la identidad que nos baña. Su nueva obra continúa en esta línea, esculpiendo y mostrando al artista que tiene más de 1000 años en su piel y que cada vez está más vivo en nuevos muchachos de nuestras urbes de la costa del Ecuador, como lo es Inocencio. Muchas gracias, Vladimir, y también quisiera pedirle antes de cerrar el conversatorio a José sus palabras. Ahora es que te toca a ti, tus palabras finales, una despedida, luego me despido yo. Bueno, gracias a ti, Soledad, como siempre, esa amabilidad que tienes con nosotros, al menos conmigo, y también Vladimir, gracias por ese cariño, ese aprecio. Yo los admiro a todos dos por ser unas personas inteligentes, capaces, emprendedoras en el tema cultural. Estamos también en la presencia aquí de Luis Andrés Macía, que está viendo allí. Saludos. Y a todos quienes nos han escuchado hoy día, nos han visto, abrazos solidarios, fraternos y cariñosos desde esta sede Sala Mag de la Casa de la Cultura en Manta. Eso. Muchas gracias. Gracias, José. Gracias, Vladimir. Hemos tenido un interesante conversatorio esta mañana. Leer a José Lor siempre es una maravillosa sorpresa. Leer sus novelas infantiles, que son para grandes y chicos, es una maravilla. Gracias, José, por regalarnos tu creatividad y tu imaginación. Sigues creando identidad en cada paso que das en tu arte. Y Raterito se queda en nuestros corazones. Raterito, como dije, ya es parte del imaginario manabita y es una invitación a luchar contra el destino que la sociedad a veces nos quiere imponer. Agradecemos a las personas que están aquí presentes con nosotros y también a quienes desde la sala nos han estado acompañando. Muchas gracias y continuamos con esta Feria del Libro aquí en Manta. Chao. Y después la tenemos que editar.